Estamos en nuestra última semana de esta serie que hemos comenzado, ¿Cómo te sientes? Y hemos hablado de la depresión, hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado acerca de las preocupaciones, hemos hablado cuando nos sentimos mentalmente frágiles, cuando tenemos una mente débil. Hablábamos el domingo acerca del caos, cuando nos sentimos en un caos. Pero hoy quiero hablarte, creo que todos en algún momento nos hemos sentido de esta manera. Y quiero que repitas conmigo: me siento rebelde. Yo quiero que te preguntes, ¿cuántos de acá se han sentido en algún momento rebeldes? Y digo, yo creo que todos en algún momento, eso estuvo bueno porque cuando la rebeldía es como un orgullo para una persona, ¿no? Cuando nos sentimos rebeldes, nos sentimos con un orgullo, nos sentimos como que somos cool, como que esa es mi personalidad y la rebeldía me está protegiendo. Amén. Pero yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido rebeldes, hemos tenido pensamientos rebeldes, hemos tenido actitudes rebeldes. Y quiero empezar en esta noche en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3. Dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Versículo más adelante dice, el versículo 5: destruimos, y quiero que veas esta versión, destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que ¿qué? Para que se someta a Cristo. Y yo creo que todos en algún momento hemos tenido pensamientos o actitudes rebeldes. Y la palabra rebeldía o la palabra rebelde se define de esta manera. La rebeldía o el rebelde o el RBD, para que se escuche más millennial, es todo lo que nos lleva a hacer lo contrario a una verdad. Vuelvo a repetirlo. La rebeldía, ¿qué es la rebeldía? Todo lo que nos lleva a hacer lo contrario a una verdad. Por lo tanto, podemos decir que la rebeldía es lo siguiente. La rebeldía es un pensamiento rebelde se opone a la verdad de Jesús. Y todos en algún momento hemos tenido pensamientos rebeldes, hemos tenido actitudes rebeldes. Y siempre que cuando hablamos de rebeldía, es todo pensamiento que se opone a una verdad. Y muchas ocasiones cuando tenemos actitudes rebeldes, tenemos pensamientos rebeldes, queremos contradecir una verdad con nuestros pensamientos. ¿Cuántos en algún momento hemos querido contradecir una verdad con nuestro pensamiento? Hemos querido contradecir una verdad, un consejo con un pensamiento. Y quiero enseñarte que esa palabra rebeldía es todo lo que nos lleva a hacer o actuar de la manera contraria a la verdad, al consejo o a lo que se nos está instruyendo. Y en muchas ocasiones dentro de la Biblia, dentro de la iglesia, podemos recibir un mensaje, podemos recibir una palabra y decimos, yo creo que eso no es correcto. Yo creo que no es suficiente. Pero quiero enseñarte en esta noche y por qué es tan importante hablar de rebeldía. Número 1, tú amas a Dios al nivel de tu obediencia, no al nivel de tus palabras. Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué es importante hablar de rebeldía? ¿Y por qué es importante hablar del sentimiento rebelde? Vuelvo a repetirlo. Nosotros amamos a Dios al nivel de nuestra obediencia, no al nivel de nuestras palabras. ¿Y cuántos hemos hablado nuestras palabras?
palabras y hemos dicho, Señor, te amo, o hemos dicho, haré esto, haré el otro, haré acá, haré allá, y lo estamos haciendo al nivel de nuestras palabras, no al nivel de nuestra obediencia. Y quiero que pongamos una vez más Corintios capítulo 10 versículo 3. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Pablo habla a la iglesia de Corintios. Y el contexto es que Pablo fue enviado a Corintios, y este apóstol fue enviado para predicar la palabra. Fue enviado para predicar el evangelio. Pero Pablo, ¿por qué dice en el versículo 5? Porque derribamos todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, derribando toda fortaleza. ¿Por qué Pablo habla de esta manera? El contexto es que a este lugar donde Pablo fue enviado, llegaron falsos maestros y querían el lugar de liderazgo que Pablo tenía. Entonces la estrategia de estos falsos maestros eran armas carnales. Era arruinar la reputación de Pablo para que pudieran creer en ellos. Por eso el versículo 5 dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Pablo dice: vamos a derribar los argumentos, vamos a derribar las fortalezas, vamos a derribar la altivez. Pablo estaba enviado en un lugar, pero a ese lugar llegaron falsos maestros, y la manera en que querían quitar a Pablo del liderazgo era usando estrategias de difamación. La pregunta que yo te hago en este día: ¿estrategias carnales o del Espíritu? ¿Y qué estrategias nosotros estamos utilizando? ¿Estrategias carnales o estrategias del Espíritu? Y quiero enseñarte esto. Para dejar la rebeldía, vamos a tener que dejar que Dios le gane a nuestros argumentos. Si queremos dejar la rebeldía, tenemos que dejar que Dios gane nuestros argumentos. En ocasiones, iglesia, tus argumentos serán los correctos. En ocasiones, tus argumentos tendrán lógica, pero quiero enseñarte algo: no es lo que Dios quiere para tu vida. Y quiero hacer una pregunta en esta noche: ¿cuántos de acá quieren dejar de ser rebelde? Digo, si usted siente que ha sido rebelde. Ok, si queremos dejar la rebeldía, tenemos que dejar que Dios le gane a nuestros argumentos. Y quiero enseñarte lo siguiente: para dejar que Dios gane los argumentos, no siempre tendrás que entenderlos. A veces queremos entender las indicaciones, las instrucciones, y querer que tenga un propósito. Pero quiero enseñarte algo: si tú quieres dejar la rebeldía, no siempre sabrás el por qué. Simplemente tienes que obedecer. No siempre tendrás la razón del por qué, pero simplemente tienes que obedecer. Juan capítulo 13 versículo 7 dice lo siguiente: respondió Jesús. Jesús llega y le lava los pies a los discípulos. Y Pablo dice: maestro, ¿cómo vas a lavar los pies? Mejor báñame, literalmente. Y Jesús dice, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
quiero que te voltees con la persona que tienes al lado y dile: lo que Dios te está mandando a hacer en este momento, tú no lo entiendes ahora. Dile: pero lo vas a entender. Y a veces queremos encontrar la razón del por qué. Y si sabemos el por qué, vamos a obedecer. Pero quiero enseñarte algo. Para obedecer no necesitas saber el por qué. Jesús le dijo: lo que yo hago en este momento, tú no lo comprendes, pero más adelante lo vas a entender. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Todos tenemos un argumento y todos tenemos un pensamiento. Y me encanta lo que sigue: todos tenemos la razón en algo. ¿Cuántos de aquí alguna vez han discutido con alguien y tú dices: es que yo tengo la razón? Vivimos en un mundo donde todos tenemos la razón. Vivimos en un mundo donde todos tenemos un argumento. Vivimos dentro de una iglesia donde tenemos que entender lo que Dios quiere hacer, porque si no lo entendemos, no lo obedecemos. Y dices: porque no lo entiendo, ¿para qué lo hago? Si no lo entiendo, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero quiero enseñarte en este día. Repite conmigo: todos tenemos argumentos. Pero quiero enseñarte: la obediencia se mide aún en lo que no entendemos y lo hacemos. Tu obediencia se va a medir no por lo que tú entiendas. ¿Sabes cuántas cosas en la Biblia no entiendo? Pero simplemente tengo que obedecerlas. Tan fácil y sencillo. La Biblia dice: si alguien te da una cachetada, pon la otra mejilla. ¿Es lógico? No es lógico. Lo natural que es levantarnos, responder. ¿Sí me estoy explicando? Obediencia se mide en lo que no entendemos, pero aún así lo hacemos. Entonces, ¿por qué estoy tocando todos estos puntos? Porque Dios quiere muchas cosas de nosotros, pero fortalezas mentales en nosotros las están impidiendo. Voy a repetirlo: fortalezas mentales en nosotros las están impidiendo. Y esas fortalezas mentales son esos pensamientos que tenemos. Esas fortalezas mentales son los argumentos que tenemos. Y Dios desea hacer tantas cosas en tu vida, pero por tener tantos argumentos y tener tantos pensamientos, nos estamos limitando. Y todos hemos crecido con algún pensamiento, pero quiero enseñarte que los pensamientos con los cuales tú creciste en Cristo no sirven. Las creencias con las cuales tú creciste en Cristo no sirven. Los principios por los cuales tú viviste en Cristo no funcionan. No sé si me estoy explicando. En Cristo no funciona. Y es como, por ejemplo, de chiquito nos enseñaron una costumbre, un pensamiento. Por ejemplo, un pensamiento en casa, el que te dicen: no confíes en nadie. Escuchaste que tu mamá y tu papá te decían: no confíes en nadie.
y creciste con el pensamiento de no confiar en nadie. Hoy tienes más de 25, 30, 40, 50 años y tú dices, es que no tengo que confiar en nadie. Ese es un argumento. Un argumento, una fortaleza es algo que nos protege, pero también que nos limita. Por lo tanto, las fortalezas mentales, por un lado, me protegen, pero por otro, me limitan. Por un lado, una fortaleza mental me está protegiendo a no ser débil, pero por otro lado, me está limitando a conocer la voluntad de Dios. Y la rebeldía, ¿y qué tiene que ver fortalezas mentales? Porque la rebeldía nace cuando no queremos vernos débil. La rebeldía nace, es como por ejemplo, en el mundo se piensa ¿cómo es? En el mundo se piensa que quien obedece órdenes es débil. ¿Y qué es lo que tú dices? No, a mí nadie me va a mandar. ¿Cuántos acá tenemos hermanos? ¿Y a poco usted le hace caso a su hermano? ¿Por qué? Usted va a decir, y más si usted es el mayor. Usted va a decir, ¿cómo este escuincle mocoso que le cambié los pañales me va a venir a mandar? Y si tu hermano te dice, tienes que hacer esto, no lo voy a hacer. No. Porque la obediencia en el mundo es un símbolo de mostrar debilidad. Pero la obediencia en Cristo es una señal de bendición. Entonces, por eso, fortalezas mentales, por un lado, nos protegen. Nos protegen a decir, a mí nadie me manda. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Es así, es mi ley y así tiene que ser. Y sí, te está protegiendo de no mostrarte débil, pero te está limitando a conocer la voluntad de Dios. Te está limitando a lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, una fortaleza es una idea que está en desacuerdo con Dios, autoridades y su palabra. Podemos resumir, fortaleza es un desacuerdo. Y quiero enseñarte, en el mundo y en la vida tendrás desacuerdos. Pero la obediencia no se mide por lo que usted puede entender. La obediencia se mide por lo que no entiendo y aún así lo obedezco. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Por qué no oramos en esta noche antes de comenzar con el mensaje? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que hoy tu presencia venga a nuestras vidas. Te pedimos que tu amor y que tu bondad esté en medio de nosotros, Señor. Te pedimos que tú te manifiestes de una manera sobrenatural, Señor. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, fortalezas mentales, por un lado nos protegen, pero por otro lado nos limitan. ¿Cómo se generan las fortalezas mentales? Número 1, heredamos las fortalezas mentales. Heredamos las maneras de pensar. ¿Cómo es que yo heredé ese pensamiento? ¿Cómo es que yo tomé ese pensamiento? Lo heredaste. Alguien te enseñó de pequeño esto y esto y esto. Hoy eres un adulto y piensas de la misma manera. Número 2, ¿cómo se generan las fortalezas mentales? Creamos fortalezas por la mala experiencia.
Hemos tenido una mala experiencia y estamos creando fortalezas. Número 3, las fortalezas que creamos en nuestra mente porque alguien nos hirió. Por ejemplo, un matrimonio o un par de personas que se separaron. Y por ejemplo, una persona que se separó, que vivió un divorcio, piensa que todos los hombres o que todas las mujeres son iguales. Y es que todos los hombres son iguales. Creaste una fortaleza al pensar que todos los hombres son iguales, porque alguien nos hirió. Por ejemplo, un matrimonio cristiano. Se separa ese matrimonio cristiano y tu fortaleza te hace pensar que todas las mujeres cristianas son iguales. No sé si me estoy explicando. En la iglesia, por ejemplo, creamos una fortaleza mental. Venimos, aquellos que vienen de otra iglesia y en la iglesia te hirieron y vienes acá y te hace pensar que todas las iglesias son iguales. Y dices, yo acá de lejitos. Y sí, yo creo que hay iglesias tóxicas, pero creo que también hay iglesias saludables. O un pastor o un líder te hirió. Creo que también hay líderes tóxicos, pero creo que también hay líderes saludables. Y por una mala experiencia, por una herida, creamos fortalezas. Y esas fortalezas nos llevan a ser rebeldes. ¿Cuántos están acá? Entonces, si tenemos rebeldía, tenemos amargura. Si tenemos amargura, tenemos resentimiento. Rebeldía, amargura y resentimiento no pueden habitar o no pueden tener un corazón agradecido. Lo repito una vez más, la rebeldía, la amargura y el resentimiento nunca podrán crecer en un corazón agradecido. Lo contrario a ser rebelde es ser agradecido. Es ser obediente. En la pregunta que en esta noche nos tenemos que hacer: ¿de qué manera estamos caminando? ¿Estamos buscando el consejo? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿O somos los llaneros solitarios? Personas rebeldes son personas tóxicas. Personas rebeldes son personas intratables. Pero viene algo más fuerte. Personas rebeldes nunca pueden ser bendecidos. No porque alguien no lo desee, sino porque no se deja ser bendecido. Personas rebeldes nunca pueden ser ayudados. ¿Cuántos me están siguiendo en este día? Alguien te quiere ayudar, pero tú tienes un pensamiento, tienes la razón. ¿Y cómo ayudas a quien no quiere ser ayudado? ¿Cómo ayudas? El rebelde nunca va a buscar ayuda. Pero quiero enseñarte esto. La ayuda y la obediencia tiene que salir de un corazón. No es que se imponga. Usted ayuda al que se deja ser ayudado. Pero ¿cómo ayudas a quien no se deja ser ayudado? En muchas ocasiones, y digo, no en este tiempo, cuando estábamos en la otra delegación, pasaba frecuentemente que venía la hermanita María y me traía el hijo rebelde y me decía: ministro, quiero que hable con mi hijo porque es un rebelde y quiero que le dé un consejo.
Y en otras ocasiones decía, mi hijo quiere hablar con usted. Entonces, pues ya el buen pastor me sentaba y le decía, ¿y qué onda? ¿Cómo estás? Y quería romper el hielo. ¿Y quieres platicar conmigo? No, me obligaron a venir, pero yo no quería platicar con nadie. Y ahí estaba yo, no, mire, no sé qué. Hasta que entendí lo siguiente: tú no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Y ya las últimas ocasiones que cuando me traían a alguien y que quiere platicar conmigo, y le decía, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Quieres platicar conmigo? No, bueno, sobre, nos vemos, bye. Ya listo, hermana. Ya pasó, ya lo liberó, ya cambió. No, es que nunca quiso hablar conmigo. No puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Actos de obediencia y actos de agradecimiento son cosas espontáneas que salen. La pregunta es, ¿cuántos en algún momento nos hemos sentido rebeldes? ¿Cuántos en algún momento nos hemos sentido, actuado y pensado rebeldemente? Proverbios dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Pablo dice, vamos a romper toda fortaleza, vamos a romper toda altivez, vamos a romper todo pensamiento. Pero Proverbios dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él. Entonces Pablo dice, destruimos fortalezas porque solo hay una fortaleza donde podemos estar seguros, y es Jesús. Pablo dice, vamos a romper las fortalezas, vamos a romper los paradigmas. Y Proverbios dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme, y a Él los justos corren, porque solo hay una fortaleza en la que podemos estar seguros, y esa fortaleza es Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Pregunta, ¿cuántos de aquí quieren vencer o quieren dejar esos pensamientos rebeldes? Ahí volteate con el lado y pregúntale, ¿quieres dejar de ser rebelde? Pues es que me gusta. Y es tan chistoso, porque la rebeldía nos pone un armazón. ¿Usted quiere conocer a un discípulo rebelde? Siempre se enoja. La Biblia dice, corrige al necio y te dará. Y me encanta porque a veces veo personas que le puedo contar algo, no se lo cuenta a nadie. Recuerdo que hay muchas personas que vinieron por primera vez a la iglesia y yo tuve el contacto con ellos y les dije, no, mira, ¿por qué no vas a tu clase? Vas al encuentro y no sé qué. Y al principio es, ay, pastor, me gustan sus prédicas y yo lo busqué en internet y vine y aquí estoy. Y yo, wow, gloria a Dios. Y le dije, oye, ¿por qué no vas un día al encuentro? ¿Por qué no tomas tus clases? Se acabó el pastor. De verdad, literal, dejaron de contestarme. Y ahorita yo veo y entran así, me ven en la puerta y pareciera que ven al diablo, porque así. Y se ponen serios y serias. Una actitud rebelde. Porque por naturaleza nunca nos va a gustar que nos digan qué tenemos que hacer. ¿A quién le gusta que le digan qué tienen que hacer? Ay, se va a hacer mucha humildad. A nadie. ¿A cuánto nos choca que nos digan lo que tenemos que hacer? ¿Y por qué? Yo tengo una mejor manera. Entonces, si queremos dejar de ser rebeldes, 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, derribando argumentos.
Entonces, ¿cómo podemos dejar de ser rebeldes? Número 1, identifica tus argumentos. Tienes que indagar por qué las fortalezas te hacen creer que es la mejor opinión que tienes. Indaga, porque las fortalezas te pueden hacer creer que no es un pensamiento rebelde. Iglesia, la rebeldía es astuta. La rebeldía es inteligente. Dicen por ahí, la Biblia dice, muchos son los pensamientos del hombre. ¿Y qué dice la Biblia? Engañoso y perverso es el corazón del hombre. La rebeldía es inteligente. La rebeldía es astuta. Y puede ser que la rebeldía se camuflajee con la palabra. Puede ser que la rebeldía tenga un buen argumento y nos haga pensar que no es rebeldía. Y hoy decimos, es una opinión. ¿Cuántos están acá en esta noche? Entonces, iglesia, ¿por qué pienso así? Repite conmigo, la rebeldía es inteligente. Y existen dos tipos de rebeldía. La rebeldía expresada en su máximo esplendor, como los que le puse el ejemplo, que están enojados, ponen cara de rudos para que no le digan nada. Pero también existen rebeldes pasivos. Identifiquemos la fortaleza. Los rebeldes activos o abiertos literalmente son los que no tienen vergüenza y te dicen abiertamente no. Pero yo creo que más que rebeldes activos, yo creo que el Espíritu Santo me muestra que hay muchos rebeldes pasivos. Que por un momento estamos aquí, pero tu mente dice, hasta crees, jamás, no lo haré. Oye, ¿vas a ir? Sí, en tu mente. Ni siquiera lo he pensado. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, identifiquemos nuestros argumentos. Obediencia es rápida y con buena actitud. Obediencia que no es rápida y que no es con buena actitud, no es obediencia. No nos equivoquemos, iglesia. Obediencia es rápida y con buena actitud. La que no es rápida, ¿qué dice la rebeldía? Lo voy a hacer, pero no cuando el pastor o la pastora me diga. Lo voy a hacer cuando yo. Se la sabe, ¿verdad? Queremos ser obedientes. Es rápida y con buena actitud. Un pensamiento rebelde nos va a alejar de Dios y de las personas. ¿Cuál es tu fortaleza, iglesia? ¿Cuál es tu pensamiento? Pablo estaba enviado a Corintios y los falsos maestros estaban levantando estrategias en contra de Pablo. Porque la rebeldía siempre va a querer destruir nuestra vida y la vida de los demás. Entonces, ¿cuál es nuestra fortaleza? Proverbios capítulo 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Iglesia, hoy he venido a decirte en esta noche, no determines tu futuro, Dios determina tu futuro. No seamos como Jonás, que Dios nos quiere en tal ciudad y vamos a la ciudad que Dios nos llamó. No seamos como Jonás, que Dios nos dice lo que tenemos que hacer, pero nuestra rebeldía nos dice,
dice qué es lo que no tengo que hacer. Iglesia, quiero enseñarte que la rebeldía te va a tener horas y horas en el mismo lugar. Pero he venido a decirte en esta noche, un acto de obediencia puede restar horas y horas de proceso. Horas y horas de proceso. Identifica cuál es el argumento. Identifica cuál es el pensamiento. Número 2, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si queremos dejar de ser rebeldes, reconoce tu altivez. ¿Cuál es tu altivez? ¿Y qué significa la altivez? Altivez es una opinión que ha elevado por encima de la verdad. La altivez es una opinión que se ha elevado por encima de la verdad. Y hacemos verdades para ocultar nuestra rebeldía. Hemos puesto una altivez por encima de una verdad. Y creamos altiveces y creamos verdades para ocultar nuestra rebeldía. Pero quiero decirte algo en este día. Lo importante, iglesia, no es lo que tú opines. Lo importante es lo que Dios quiere hacer. ¿No me escuchaste? Lo importante no es lo que tú opines. Lo importante es lo que Dios quiere hacer. Imagínense si la iglesia fuera de opiniones. Tendríamos una vaca sagrada, un becerro de oro acá. Todos tenemos una opinión y todos tenemos una mejor idea. Lo importante no es lo que yo opino o lo que usted opina. Lo importante es lo que Dios quiere hacer. Pero a veces nuestra rebeldía la ponemos con nuestras opiniones por encima de las verdades. Y quiero enseñarte, iglesia, la verdad u opinión que más importa en tu vida se vuelve el principio de tu vida. ¿Cuál es esa opinión que has puesto por encima de una verdad? No, pues es que yo creo que ella se tiene que cortar el cabello. Esa es mi opinión. Lo importante no es la opinión que yo dé. Lo importante es lo que Dios quiere hacer con él. Yo creo que deberíamos de hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa. Lo importante no es lo que opinemos, es lo que ya Dios habló que tenemos que hacer. ¿Cuántos me están siguiendo? Y no sé si me estoy explicando. Pero cuando ponemos nuestras opiniones por encima de la verdad, las opiniones se vuelven el principio de nuestra vida. Entonces mis principios determinan mi final. Y si tu opinión es más importante que la Biblia, y si tu opinión es más importante que lo que Dios habló, entonces que tu opinión te provea, que tu opinión te proteja, que tu opinión abra las ventanas de los cielos. Pero ¿sabes algo, iglesia? ¿Por qué no es importante nuestra opinión, sino los principios de Dios? Cuando Dios dice, yo soy el alfa y el omega, el principio. Y no solamente el principio está hablando de primero, sino también habla de principios, de valores. Dice, yo soy el principio, soy lo primero, pero también soy los valores. ¿Y sabes qué significa eso?
Muchos ponemos nuestra opinión por encima de una verdad. Y yo creo que no podemos hacer esto. Y yo creo que el esto no. Y yo creo que el otro no. Entonces, si tu opinión es más importante, que tu opinión te proteja, que tu opinión te lleve al cielo. Repite conmigo: el principio y los principios. ¿Sabes qué significa esto? Queremos las promesas de Dios y no los principios, no las verdades. Número 3, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. Otra versión dice: los encarcelamos y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y sí, iglesia, hay un momento para razonar y hay un momento para dudar, pero tienes que capturarlo. Vuelvo a repetir: ¿cuántos de acá hemos tenido pensamientos o actitudes rebeldes? Di al lado: son válidos. Lo que no es válido es vivir de esa manera. Dice: capturamos nuestros pensamientos. Pablo está diciendo: hay pensamientos, pero vamos a capturarlos. No dice opinamos o confrontamos o discutimos con nuestro razonamiento. Dice: capturamos nuestros pensamientos. Es válido que van a haber pensamientos o opiniones, pero tengo que capturarlos. Tenemos que capturar nuestros pensamientos rebeldes para caminar en la verdad de Cristo, para caminar en lo que Dios quiere hacer. Todos tenemos opiniones y todos tenemos pensamientos. Lo importante acá, iglesia, no es lo que usted opine o lo que usted piense. Lo importante es lo que Dios piensa y quiere hacer en su vida. La pregunta es, iglesia, ¿estamos caminando con una verdad, escuchando el consejo, o escuchando la voz de Dios, o estamos caminando con nuestros argumentos, con nuestros pensamientos? ¿Y cómo es una persona rebelde? Por acá yo traje mi limpialentes. Supongamos que ese es un gel antibacterial o un líquido desinfectante. ¿Cuál es el consejo? No sirve de nada que te eches líquido sin antes limpiar las superficies. Porque si te pones el líquido y tocas la superficie, estás contaminando una vez tus manos. Supongamos que ese es Dios diciéndonos: hijito, de nada sirve que te pongas gel o líquido en las manos si no estás limpiando las superficies. Pero ¿quieres saber cómo actúa la iglesia? A mí no me importa. Yo me voy a seguir poniendo líquido y no voy a limpiar la superficie. De esa manera está actuando la iglesia. Dios nos dice: tienes que cambiar, tienes que dejar esto, tienes que ser obediente. Y tú dices: no me importa, lo voy a seguir haciendo. ¿Y qué significa? Estamos limpiando nuestras manos, pero no estamos limpiando la superficie. En otras palabras, estamos limpiando nuestras manos, pero no estamos cambiando nuestro corazón. Me siento rebelde. Me siento con pensamientos rebeldes y con actitudes rebeldes. Repite conmigo: hoy toda rebeldía se va en el nombre de Jesús.
Y puede ser que usted en esta noche diga, y con esto quiero ir terminando: es que no entiendo, es que me es difícil, es que me cuesta demasiado. Quiero enseñarte: la obediencia no es el camino más fácil, pero sí es el camino más seguro. La obediencia no es el camino más fácil, pero sí es el camino más seguro. Y hoy te digo de parte de Dios, iglesia, esos pensamientos rebeldes, ponlos bajo autoridad, porque esos pensamientos rebeldes no son tu autoridad. Jesús es tu autoridad. Voy a repetirlo: esos pensamientos rebeldes no determinan tu vida, Jesús determina tu vida. Esas opiniones que tú tienes no determinan tu vida, Jesús determina tu vida. Los pensamientos rebeldes no son tu autoridad, Jesús es tu autoridad. Iglesia, si haces lo que piensas, tus pensamientos son tus líderes. Si haces la voluntad de Dios, Jesús es tu líder. ¿Quién es tu líder, iglesia? Estamos estancados porque hay muchos pensamientos rebeldes. Pero quiero decirte en esta noche: los milagros siempre están del otro lado de la obediencia. Del otro lado de la obediencia. Y en esta noche, iglesia, se tienen que romper esos pensamientos rebeldes. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante, Dios dedica todo un capítulo a quienes obedecen. Los milagros están detrás de la obediencia. Termino con esto: elegir obedecer a Dios no siempre será la lección más popular, pero siempre será la lección más inteligente. Obedecer a Dios, obedecer el consejo, escuchar su voz, su palabra, no siempre será la lección más popular, pero sí es la lección más inteligente. ¿Y sabes qué Dios te dice en esta noche? Tu milagro está detrás de tu obediencia. Hay cosas que usted no va a entender, simplemente las tenemos que obedecer. Hay cosas que no vamos a estar de acuerdo, simplemente tenemos que obedecerlas. Jesús le dijo a Pedro: lo que hoy hago, tú no lo entiendes, pero más tarde lo entenderás. Lo que hoy Dios te dice que tienes que dejar, lo que hoy Dios te dice que tienes que empezar a hacer, y tú dices: Señor, pero ¿por qué? Él te dice: en este momento no lo entiendes, pero más tarde lo entenderás. Tu opinión no es importante, la de Jesús es importante. Mi pensamiento no es importante, el de Jesús es importante. ¿Quién es tu líder, iglesia? ¿Dios o tus opiniones? Porque existen opiniones, opiniones y opiniones. Pero Dios no está en búsqueda de tu opinión. Él está en búsqueda de tu obediencia. Y quiero pedirle que en esta noche cierre sus ojos.
Y si usted hoy me dice, he tenido pensamientos rebeldes, actitudes rebeldes, es más, me cuesta demasiado trabajo someterme, me cuesta demasiado trabajo hacer equipo, pero quiero ser obediente. Si usted ha pensado que sus argumentos y sus pensamientos son mejor que lo que Dios ha dicho, que lo que Dios ha hablado, que lo que Dios ha dictaminado, y ha caminado bajo una rebeldía pasiva. Cuando estamos rebelde pasivo, nos aislamos y nadie nos saca de ese pensamiento. Y si usted dice hoy, he sido rebelde pasivo, tu necedad puede destruirte y puede alejarte de Dios. Pero quiero entregarle a Dios esos pensamientos, capturarlos y encarcelarlos, y poner lo más importante, la opinión de Dios sobre mi opinión. A la cuenta de 3, póngase de pie. 1, 2 y 3. Quiero que levante sus manos en alto. Y repita conmigo: Padre Celestial, en esta noche yo te pido que tú me muestres esos pensamientos, argumentos rebeldes. Vamos, indaga en esos pensamientos. Indaga, busca los pensamientos, búscalos. Busca esos pensamientos. Siempre piensas tener la razón. Siempre piensas que es la mejor opinión. Indaga. Dile: Espíritu Santo, muéstrame esos pensamientos. Muéstrame esos pensamientos. Si usted ya lo sabe, reconócelos. Háblalos en esta noche. Pienso de esta manera. Creo que tiene que ser así. Creo que esto, creo que el otro. Reconoce la altivez. Reconoce qué opiniones has puesto por encima de la verdad. Y repite conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo declaro en esta noche que todo espíritu de rebeldía, que todo espíritu que ha venido a mi vida, toda opinión, razonamiento, cuestionamiento, todo lo que me lleva a desobedecer tu palabra, se va en el nombre de Jesús. Declaro que todo pensamiento es echado cautivo a la obediencia del Padre. Declaro que todo espíritu de rebeldía pasiva, abierta, se va en el nombre de Jesús. Vamos, y en esta noche dile: se va la rebeldía, se va el cuestionamiento, se va el razonamiento. Dile en este día: en el nombre de Jesús, te quiero conocer. Si eres una
persona que siempre piensa tener la razón, dile: se va en el nombre de Jesús. Si eres una persona que se frustra porque no se haga como tú quieres, dile: se va en el nombre de Jesús. Dile en este día: se va esa rebeldía, se va ese cuestionamiento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se libre ahora de todo espíritu de rebeldía. Levante sus manos en alto. Dile: se va de mi vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se va la rebeldía. Dile: se va la rebeldía. Dile: hoy me rindo a tu voluntad. Lo importante no es mi opinión. Lo importante es tu voluntad. A ti me rindo. Te quiero conocer más de ti. En el nombre de Jesús. Se libre ahora. Levante sus manos en alto y repite conmigo: Padre Celestial, yo declaro que todo pensamiento es echado cautivo a la obediencia del Padre. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús.